¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Una feliz y bendecida mañana para todos. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarse a este encuentro dominical. Hoy es 22 de agosto y hoy domingo hemos preparado este tema. Soltando el pasado, disfrutando el presente. Mire, hay muchas cosas del pasado que nos ancla, que nos limita, que nos tiene estancados y que no nos deja avanzar ni obtener lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y estaremos descubriendo en los siguientes minutos 5 claves que nos van a ayudar a eso, a soltar el pasado, a soltar esas pesadas cargas y poder disfrutar lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que le invito para que me acompañe. Estoy seguro que este tema será de crecimiento espiritual personal a nuestra vida y también nos ayudará para ayudar a otros que están pasando por situaciones difíciles como esas, donde el pasado los tiene paralizados, donde el pasado los tiene anclados, imposibilitados de recibir las grandes bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Soltando el pasado, disfrutando el presente, es nuestro tema de hoy. Recuerde que si usted quiere que oremos por usted, escríbanos simplemente al chat, díganos el por qué quiere que oremos, vamos a estar orando por usted. Y todos los días, de lunes a viernes, a las 10 en punto de la mañana, hora de Colombia, en este mismo horario, de lunes a viernes, hacemos una oración en vivo por usted y por su familia. Todos los días a las 10 de la mañana leemos una porción, un texto bíblico, una promesa, hablamos de ella y luego oramos, porque es el propósito de ese tiempo, orar unos por otros. Le invito para que se una. Sabe que siempre nos va a encontrar aquí orando por ustedes. Y si a usted le gusta orar por otros, le gusta interceder, pues únese con nosotros porque hay muchas personas que piden que le apoyemos en oración. Lunes a viernes, 10 en punto de la mañana. Pero usted también puede escribirnos hoy, que hay un buen grupo de personas que leen sus peticiones, que oran por ustedes hoy y en el transcurso de la semana. Permítame entrar de una vez con el tema del día de hoy. Soltando el pasado, disfrutando el presente. Algunas personas se preguntarán, pero mire, ¿cómo puedo soltar el pasado? Sí quisiera soltarlo, pero no sé cómo. ¿Cómo dejo atrás aquellas cosas que me han hecho daño? Es las preguntas que muchos hacen. ¿Cómo olvidar ese pasado que me golpeó fuertemente? ¿Cómo olvidar aquella situación si de una u otra manera me afectó, dañó mi vida? Pues mire, el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo número 13, dice que usted y yo debemos seguir caminando hasta alcanzar la meta. Y que para eso, para alcanzar la meta, para alcanzar el propósito, para alcanzar las bendiciones de Dios, eso dice Filipenses, tenemos que olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante. Eso dice las Sagradas Escrituras, eso dice el apóstol Pablo. Hay un requisito para alcanzar la meta, hay un requisito para alcanzar los propósitos y los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hay requisitos para usted y yo alcanzar esas bendiciones de Dios, y es que tenemos que olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está adelante. Hay que seguir caminando en busca de la meta, de esos objetivos, de esos sueños que Dios puso en nuestro corazón. Esto lo escribía, repito, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo número 13. Y mire, el apóstol Pablo tenía mucha razón frente a eso. Porque, repito, usted y yo no podremos alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros mientras estemos toda la vida y todo el tiempo contemplando o recordando aquellas cosas de nuestro pasado que nos estanca o que nos han hecho daño. Y es lo primero que tenemos que hacer. Mire, si usted quiere, y quiero partir de esa base, y es que tenemos que ser conscientes que para alcanzar lo mejor de Dios, para alcanzar las bendiciones de Dios, para lograr nuestros sueños, hay que soltar el pasado, hay que soltar las cargas, hay que olvidar lo que queda atrás. Hagámonos conscientes de eso. Miremos lo que nos estamos perdiendo en Dios por estar aferrados a situaciones del pasado tormentosas, por estar aferrados a un resentimiento, por estar aferrados a una amargura, por estar aferrados al odio. Si queremos disfrutar
las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Y se lo voy a decir así, las cosas grandes que Dios tiene para nuestra vida, si queremos disfrutarlas, entonces es necesario soltar el pasado. Pero, ¿cómo soltar ese pasado? Que era la primera pregunta o la pregunta con la cual iniciábamos esta transmisión. Pues para soltar el pasado, escuche esto y aquí ya empezamos con las claves. Lo primero que tenemos que hacer es disciplinar nuestros pensamientos. Yo sé que he hablado mucho de estos temas y he hablado muchísimo en devocionales y en transmisiones como estas. Pero tenemos que hacernos conscientes de eso, mi amiga y mi amigo. Disciplinar nuestros pensamientos. Usted dirá, eso ya lo ha dicho, eso ya lo sé. Sí, pero si no lo hacemos, no sirve de nada. Podemos tener mucho conocimiento aquí, podemos sabernos textos de memoria, pero si usted y yo no hacemos las cosas, no va a pasar nada. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer para dejar el pasado, para soltar el pasado y disfrutar el presente, las bendiciones que Dios tiene para nosotros hoy, hay que disciplinar estos pensamientos. Y cuando hablamos de disciplinar nuestros pensamientos, estamos hablando nada más y nada menos de dejar de estar pensando y repensando en aquellas cosas que nos hicieron daño. Mire, mi amiga y mi amigo, usted y yo y todos los seres humanos, la gran mayoría de nosotros, hasta que lo aprendemos, somos dados a recrear con nuestra mente momentos. Nosotros somos dados a eso, a estar recreando momentos en nuestra mente. Somos dados a jugar con la imaginación. Somos dados a eso. Jugamos de tal manera con la imaginación que vemos las cosas que sucedieron ayer como si fueran hoy. Las cosas pasaron hace mucho tiempo, pero seguimos recordando el vestido, seguimos recordando la aroma, seguimos recordando la música, seguimos recordando el ambiente, seguimos recordando aquellas cosas que un día nos hicieron daño. ¿Usted no ha escuchado esa frase? Es que me acuerdo como si fuera hoy. Es que mire, esa música me acuerda de tal cosa, y es que me acuerdo de esto, que me acuerdo de aquello. O para hacernos dar rabia, enojo, molestia, o para deprimirnos, para llevarnos a la tristeza. Somos dados, repito, a hacernos una película mental frente a cosas que sucedieron hace muchísimos años. Y cuando nos hacemos esas películas mentales, nuestro cerebro reacciona. Cuando usted y yo empezamos a recordar esos momentos de dolor, esos momentos de tristeza, esos momentos de rabia y molestia que sucedieron hace muchos años, pero que los recordamos hoy, pues lo que va a hacer nuestro cerebro es reaccionar haciéndonos sentir lo mismo que sentíamos hace muchos años. Dolor, tristeza, rabia y molestia. Ese, mi amiga y mi amigo, es uno de los más grandes problemas que tenemos los seres humanos. Repito, algo nos afectó, algo nos hizo daño, alguien nos maltrató, alguien habló mal contra nosotros hace muchos años, pero hoy lo estamos recordando. O llegó un momento del día donde lo recordamos y de allí en adelante nos amargamos el resto de las horas y de los minutos. ¿Cuántas personas se la han pasado días, semanas y años amargadas por situaciones del pasado? ¿Y sabe por qué? Porque nuestros pensamientos se la pasan masticando y masticando y masticando la misma situación. Por eso es importante que usted y yo disciplinemos nuestros pensamientos. Dejemos de estar pensando en cosas que nos deprimen. Dejemos de estar pensando en cosas que nos dañan, que nos estancan, que no nos dejan avanzar, que nos traen dolor, tristeza, amargura, resentimiento. Quiero que sepa esto. Y es que la vida cambia. La vida es de constante cambio. Las personas también cambian. Debemos ser conscientes de eso. Cuando no nos hacemos conscientes de esa verdad, entonces empezamos a hacernos ilusiones y a poner nuestra esperanza en X o Y situación, en X o Y persona, y nos olvidamos que la vida es cambiante, así como las personas son cambiantes.
Y cuando usted y yo no somos conscientes de esa verdad, entonces nos vamos a pasar la vida diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué esta persona cambió? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Y empezamos a preguntarnos y nos la pasamos años de esa manera, mirando, contemplando el pasado y haciéndonos preguntas del mismo. Y las horas, los días, las semanas y los años que nos pasamos en esa situación hace que usted y yo perdamos lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida hoy. Por eso, esté muy atento de lo que pasa por su mente. Esté muy atento de lo que pasa por su mente y sentimientos. Esté muy atento de eso. Mire, Proverbios en el capítulo 15, verso 26 dice esto. Escuche esto. Proverbios 15, 26. Dice que el Señor detesta los malos pensamientos. Eso dice el libro de Proverbios en el capítulo 15, verso 26, que Dios, nuestro Señor, detesta los malos pensamientos. Cuando le lleguen esos pensamientos de dolor, de tristeza, cuando la mente quiera recrear esa situación del pasado y traiga a su corazón dolor, sentimiento de amargura y de tristeza, recuerde lo que dice las Escrituras, lo que dice Proverbios 15:26, que Dios detesta, aborrece los malos pensamientos. Pero escuche también lo que dice, pero se alegra con las palabras amables. Eso dice el libro de los Proverbios. Y hay un texto que también hemos leído muchísimas veces. Y es que usted y yo debemos llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso dice las Sagradas Escrituras. Inclusive lo leíamos hace 8 días y también lo leíamos esta semana. La Biblia dice que debemos destruir argumentos, que debemos destruir toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escucha lo que dice, y que debemos llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eso dice 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5, que yo debo estar atento, capturar todo pensamiento que llegue a mi mente y someterlo a los pies de Cristo. Llegó un pensamiento, lo atrapo y le digo, Señor, mira esto que estoy pensando. ¿Qué piensas de esto, Señor? ¿Está bien o no está bien? Y si es algo que nos estanca, que nos entristece, que nos llena de amargura, de odio, de rencor, de resentimiento, si es algo del pasado que nos hace daño, que nos estanca, entonces lo llevo a los pies de Cristo y lo someto a Cristo. 2 Corintios capítulo 10, versículo número 5. Por eso lo primero que usted y yo debemos hacer para poder soltar el pasado es disciplinar nuestros pensamientos. Y esto es lo segundo. Mire, otra cosa que usted y yo acostumbramos a hacer respecto a nuestro pasado es estar hablando de eso. Nosotros somos dados a estar hablando de nuestro pasado. Qué manía la que a veces nos da. Por eso, si usted quiere soltar el pasado, si usted y yo queremos soltar el pasado, entonces, así como disciplinamos nuestros pensamientos, debemos disciplinar nuestras palabras. Discipline sus palabras. Mire lo que sucede con nosotros los seres humanos. Sufrimos una pérdida, enfrentamos un dolor, cualquiera que sea emocional o sea sentimental, el dolor que sea. ¿Y sabe qué sucede? Que la gran mayoría de las personas, ahora no todos son así, pero sí muchas personas, son dados a querer contárselo a la gente. Nos encontramos con alguien y enseguida viene la tentación y el deseo de estar hablando de esa situación. Viene nuestro deseo de estar hablando de ese alguien que nos hizo daño. Queremos hablar mal de la persona que nos afectó. Queremos hablar mal de la persona que nos dejó. Queremos hablar de esa situación que nos afectó. ¿Y sabe qué va a suceder con eso? Que nos va a mantener estancados en el pasado. ¿Y sabe qué es lo peor que va a suceder? Que los demás le van a mirar con pereza. Sí, eso lo decimos aquí en Colombia, ¿no? No sé en su país cómo lo dirán. Pero aquí en Colombia se dice, uy, llegó esa persona, qué pereza esta persona. ¿Y sabe por qué se dice así? Ay, qué pereza esta persona. Me la encontré, llegó, qué pereza. Voy a saludarla rápido y me voy. ¿Sabe por qué? Porque son personas que a toda hora se quejan. Y le pregunto a uno, ¿y cómo están?
y empiezan y sueltan sus dolores, sueltan su amargura, sueltan su veneno y empiezan a contar todas las cosas que le sucedieron hace muchos años. Hablan de la persona que le hizo daño y hablan de la situación que están viviendo. Y no estoy diciendo que no debamos hacerlo en algún momento, claro que sí. Pero muchas veces se vuelve manía en nuestra vida, que a toda hora queremos hablar de esas situaciones que nos afectaron hace muchos años. No permita perderse lo mejor de Dios por estar aferrado al pasado, hablando y hablando de cosas que no edifican para nada. No permita que los demás le cojan pereza por volverse una persona que se queja a toda hora. Mire, mi amiga y mi amigo, si usted quiere alcanzar las grandes cosas que Dios tiene, entonces lo primero que tenemos que hacer es soltar el pasado. Y para soltar el pasado es necesario dejar de estar reviviendo esas experiencias que nos hicieron daño. No reviva esas experiencias que le hicieron daño. Deje de pensar, pero también deje de estar hablando de esa situación tormentosa. Deje de pensar y hablar de esa persona que en un momento le hizo daño. Deje de hacer eso. Suelte el pasado. Suéltelo. Mire, el vernos y hacernos ver como víctimas no va a hacer más que impedir que tomemos los cambios que necesitamos el día de hoy. Mientras usted siga pensando y hablando de su pasado, no va a tomar los cambios que van a bendecir su vida. Esos cambios que necesita hacer el día de hoy. Esos cambios que ha dejado de hacer por estar pensando y hablando de esa situación tormentosa del pasado. Escuche estos dos textos bíblicos que nos hablan al respecto. La Biblia dice que la lengua apacible es árbol de vida. Eso dice la Biblia, que la lengua apacible es árbol de vida. En otras palabras, que la lengua que se cuida para hablar, que la lengua que es prudente, es árbol de vida. ¿Y cómo es un árbol de vida? Está vigoroso, está verde, da su fruto a su tiempo, sirve de sombra. Los demás lo buscan para refrescarse del calor. La lengua apacible, la lengua que se controla, la lengua prudente es árbol de vida. Pero escucha lo que sigue diciendo. Más la perversidad de ella, más la perversidad de la lengua, más la lengua que se queja, que habla perversidades, que habla mal del otro, es quebrantamiento de espíritu. Proverbios capítulo 15, versículo número 4. Además, cuando nosotros empezamos a hablar mal de la persona que nos hizo daño, lo que queremos nada más y nada menos es que los demás tomen una posición negativa con esa persona. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que no debemos devolver mal por mal, que tampoco podemos devolver maldición por maldición, sino por el contrario, debemos bendecir, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que hemos sido llamados para heredar bendición. Eso es lo segundo que debemos hacer para soltar el pasado. 1, discipline los pensamientos y 2, discipline su manera de hablar. Y número 3, cierre ciclos. Cierre ciclos, mi amiga y mi amigo. Mire, hay puertas que debemos cerrar para siempre en nuestra vida. Tenga eso claro. Hay puertas que debemos cerrar para siempre en nuestra vida. Y algunos se preguntarán, pero ¿cómo? ¿Cómo hago para cerrar esa puerta? ¿Cómo hago para cerrarla? Pues hagámonos algunas preguntas. Preguntas que al encontrar respuesta nos va a ayudar a eso, a cerrar puertas o a hacernos conscientes de la necesidad de cerrar puertas. Pregúntese, mi amiga y mi amigo, ¿qué bendición le ha traído a su vida el estar alimentando el pasado? ¿Qué bendición o qué beneficios le ha traído a su vida el estar alimentando ese odio? ¿Qué beneficio le ha traído a su vida el estar alimentando ese resentimiento y esa amargura? ¿Qué beneficio le ha traído a su vida el estar haciéndose esa película mental sobre esas situaciones del pasado? ¿Qué beneficios, qué bendiciones le ha traído? ¿No es cierto que ninguna? Ahora, hágase esta otra pregunta.
¿Qué cosas ha dejado ir en su vida por estar aferrado a esa situación? ¿Qué tantas bendiciones de parte de Dios ha perdido por estar aferrado a esa situación? Mire, estas dos o las respuestas a estas dos preguntas nos van a ayudar a ser conscientes que necesitamos hacer cambios, que necesitamos cerrar ciclos, que necesitamos cerrar puertas en nuestra vida. Mire, tomemos la decisión de decir adiós a muchas cosas. Tomemos la decisión de decirle adiós a muchas personas que en un momento nos afectaron, nos hicieron daño. Sí, digamos adiós. Y escuche lo que significa esa palabra. La palabra adiós. Lo que pasa es que hemos tomado como tan a la ligera esa palabra que no le damos el verdadero sentido que ella tiene. Y permítame, le cuento esta historia. La forma adiós o la palabra adiós proviene del acortamiento de una forma en la cual la gente se despedía hace muchos años. En la antigüedad, repito, hace muchos años, se encontraban los amigos y después de hablar y de saludarse el uno al otro, saludos que duraban 10 minutos, 20 minutos, duraba muchísimo. Cuando se despedían del saludo, cuando se encontraban en el camino, luego decían estas palabras: mi amigo, adiós seas. Otras veces decían, adiós te encomiendo. Otras veces decían, te encomiendo a Dios, mi amigo. Y esa palabra se fue transformando de tal manera, esa palabra de despedida, que luego empezaron a decir, con Dios. Ya no decían, que Dios te acompañe, que Dios te guarde, sino, con Dios. Hasta que llegó el tiempo donde esa palabra, con Dios, se transformó en un adiós. Como quien dice, te entrego a Dios, vete con Dios, estás en las manos de Dios. Ese era el saludo, esa era la despedida que se hacían anteriormente, hace muchos años, y esa palabra se fue acortando hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día con adiós. Entonces, escucha esto, no es para quedarnos con resentimientos y amarguras. Tampoco es para quedarnos odiando o seguir llevando pesadas cargas, no. Es para entregarle eso a Dios. Es para entregarle esa persona que un día nos hizo daño, entregársela a Dios. Para entregarle esa situación que nos afectó, que nos dañó, decirle adiós, pero es entregársela a Dios. No es un adiós, pero me quedo con amargura. No, es un adiós, pero te lo suelto, Dios. Es a ti, te suelto esta situación. Mire, Jesús en cierta ocasión reunió a sus discípulos y les dijo, mire, reúnanse y váyanse de dos en dos, casa por casa, y lleven el mensaje del evangelio. Lleven el mensaje del reino. Oren por los enfermos, a los que están endemoniados, oren por ellos y hagan milagros, que yo voy a estar con usted. Y Jesús les dijo a sus discípulos que tocaran en las casas, pero que si en alguna casa lo rechazaban, que si en algunas casas no le prestaban atención, escucha la recomendación que le hizo Jesús a sus discípulos. Les dijo, sacudan el polvo de sus pies y sigan su camino. Escuche exactamente cómo lo dice. Dice, y cualquiera, eso le dijo Jesús a sus discípulos, repito, los mandó a predicar de casa en casa, pero también les hizo esta advertencia. Oiga, muchachos, cualquiera que no los reciba, cualquiera que los rechace, o que no esté dispuesto a escuchar sus palabras, no se amarguen, no se vayan a preocupar, no se vayan a estresar por eso. No, salgan de esa casa, salgan de esa ciudad y sacudan los polvos de los pies. Y sacudan el polvo de vuestros pies. Mateo capítulo 10, versículo número 14. Esa fue la recomendación que le hizo Jesús a sus discípulos. Imagínense, los discípulos en su primera salida a predicar. Tocan una casa, lo reciben mal, y si Jesús no les hace esa advertencia, pues se sientan a llorar, se sienten deprimidos, se sienten fracasados. Y Jesús no quería eso. Jesús les dijo, no se preocupen, hay gente que lo va a rechazar. Ustedes sacudan el polvo de sus pies y sigan su camino. Ahora, déjeme decirle esto. Eso que le dijo Jesús a sus discípulos es lo que nos hace falta a muchos de nosotros.
aprender a soltar, aprender a dejar ir, aprender a no amargarnos por los rechazos de los demás. Nos ha faltado aprender a sacudir los polvos de nuestros pies y a seguir el camino. Ahora, algunos dirán, pero ¿cómo hago para sacudir el polvo de mis pies? ¿Cómo hago para tomar decisiones? ¿Cómo hago para cerrar puertas? ¿Cómo hago para cerrar ciclos? ¿Cómo lo hago? Pues permítame rápidamente y le cuento esta historia, una historia que usted ha escuchado, y es la historia del hijo pródigo. Mire, todos sabemos, los que hemos leído esta historia, que el hijo pródigo estaba viviendo una situación bien difícil. El hijo pródigo era el hijo de un hombre millonario, de un hombre muy rico, de un hacendado, que tenía todo lo que en ese momento a este hombre le faltaba, y él era hijo de un hacendado. Y ahora se encontraba en una situación bien difícil, tenía hambre, no tenía que comer, le estaba dando de comer a los cerdos, y allí dándole de comer a los cerdos y deseando comer lo que los cerdos comían, él dijo, mi vida necesita un cambio, mi vida necesita un cambio. ¿Y sabe qué hizo este hombre para cambiar su situación? Leamos lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia, y volviendo en sí. ¿Quién? El hijo pródigo. Estaba en una situación lamentable, se acordó que su papá era millonario, que tenía una hacienda y que no tenía el por qué estar viviendo en esa situación. Dice que vuelve en sí. Y se dijo a sí mismo, pero ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Y yo aquí, muriéndome de hambre? Y luego dice el verso 18, que el hijo pródigo dijo, me voy a levantar, voy a ir donde mi papá y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, la verdad, perdóname, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Recíbeme en casa, si no es como un hijo no importa, pero recíbeme así sea como uno de tus trabajadores, como uno de tus jornaleros. Y dice el verso 20, que se levantó y se fue para donde su padre. Esto está en Lucas capítulo 15, verso 17 al versículo número 20. El hijo pródigo estaba en una situación lamentable, de pronto como la de muchos el día de hoy. Situaciones del pasado que lo tienen estancado, están viviendo la situación que no quieren vivir, la vida que no quieren vivir. Por situaciones que les afectó hace mucho tiempo, perdieron la bendición de Dios. Pues el hijo pródigo se encontraba así. ¿Y sabe qué es lo primero que hace el hijo pródigo? Dice la Biblia que vuelve en sí. Vuelve en sí. ¿Y qué es volver en sí? Volver en sí es nada más y nada menos que analizar la situación que se está viviendo. El hijo pródigo analizó rápidamente la situación en la cual se encontraba. Y yo me imagino que el hijo pródigo empezó a preguntarse muchas cosas. Y entre las cosas que se empezó a preguntar es, ¿yo qué hago aquí en medio de estos cerdos? Mi papá tiene plata, mi papá tiene dinero, los trabajadores de mi papá están comiendo mejor que yo. Y empezó a preguntarse, a cuestionarse muchas cosas. Mire, solo cuando usted y yo empezamos a cuestionar nuestra situación actual, solo cuando usted y yo empezamos a hacernos preguntas en nuestra vida, es cuando empezamos a caminar por ese sendero que nos va a llevar a tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. Pero hay que volver en sí. Y volver en sí es nada más y nada menos que analizar la situación que se está viviendo. Analice. Por eso yo le decía al iniciar este tercer punto, pregúntese qué cosas buenas le ha traído el estar amargado. Pregúntese qué tantas bendiciones ha dejado pasar por estar así, aferrado a su pasado. Eso es volver en sí. Ahora, cuando ya tenemos esa respuesta, si nos damos cuenta que no hemos logrado nada y que nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios, así como lo hizo el hijo pródigo, lo que tenemos que hacer con esas respuestas a las preguntas es tomar decisiones. El hijo pródigo hizo eso. Él empezó a cuestionarse cosas y ese cuestionarse le hizo volver en sí. Y luego, con esas preguntas que se hizo, cuando volvió en sí, tomó decisiones. ¿Qué decisión? La de cerrar el ciclo de miseria que estaba viviendo. Por eso, número 1, cuestiónese, vuelva en sí. Número 2, tome decisiones. Número 3, busque cómo hacer las cosas. Eso es clave. El hijo pródigo buscó cómo hacer las cosas. Dice las Sagradas Escrituras
que él empezó a decir, me voy a levantar, voy a ir a la casa de mi papá y le voy a decir a mi papá esto, le voy a decir a mi papá aquello, voy a hacer las cosas así. Empezó a planear su regreso. Empiece a planear. Empiece a buscar soluciones al problema que tiene ahora. Eso es clave. Busque qué hacer para cerrar ese ciclo que está viviendo. Y lo cuarto que hace el hijo pródigo es que él se levanta y lo hace. Eso dice el verso número 20. Dice que enseguida se levantó y fue a donde estaba su padre. Mire, muchas veces queremos buscar fórmulas para hacer las cosas. Y la fórmula para hacer las cosas es esa. Levantarnos y hacer. Es simplemente eso. Levantarnos y hacerlo. Así como lo hizo el hijo pródigo. Cerró un ciclo en su vida diciendo y haciendo. Él volvió en sí. Él tomó decisiones. Él buscó cómo iba a hacer las cosas. Y luego se levantó y se fue. El problema nuestro es que nos sentamos a buscar pretextos, nos sentamos a buscar excusas para no hacer las cosas. Y lo que tenemos que hacer es simplemente hacerlo, simplemente soltar, simplemente dejar ir, simplemente entregarle las cosas a Dios, simplemente aprender a decir adiós, cerrar ciclos. Eso es lo tercero que necesitamos aprender, o la tercera clave que nos va a ayudar a soltar el pasado. Y esto es lo cuarto. Póngase en paz con su pasado. Por favor, póngase en paz con su pasado. Aprenda a perdonar, pero también aprenda a perdonarse. Acepte sus errores. Mire, todos cometemos errores, todos fallamos. Eso es parte de la vida misma, eso es parte del aprendizaje. El hijo pródigo lo hizo. El problema está cuando usted y yo fallamos, nos equivocamos, pero no hacemos nada por enmendar. Allí es donde está el problema. Por eso es importante ponernos en paz con nuestro pasado. ¿Y cómo nos ponemos en paz con nuestro pasado? Perdonando a los que nos hicieron daño y perdonándonos a nosotros mismos. Y también, digámoslo, aceptar el perdón que el otro nos ofrece. El hijo pródigo lo hizo. Él le dijo a su padre, Padre, perdóname, papá, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. El hijo pródigo pidió perdón a su padre. El hijo pródigo sanó su pasado. Pues usted y yo sanemos nuestro pasado. Es imposible disfrutar el presente mientras tengamos cuentas pendientes con nuestro pasado. Es imposible disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida mientras tengamos cuentas pendientes con resentimientos y amarguras. Ahora, hay una verdad y es que todos tenemos un pasado, todos. Algunos más difíciles que otros. Otros tienen un pasado más vergonzosos que otros. Todos tenemos un pasado, créalo. Yo he tenido un pasado, también tengo un pasado del cual de muchas cosas me avergüenzo. Y no puedo borrarlo, Pero lo que sí puedo hacer es ponerme a cuentas con el pasado. Y eso fue lo que hice con mi pasado. Me puse a cuentas con él. Por eso jamás permito que alguien me acuse de algo que viví en el pasado, cuando ya eso está saldado, cuando ya la sangre de Cristo perdonó. Es importante aprender a perdonar, a recibir el perdón y a perdonarnos a nosotros mismos. Mire, el mismo Jesús en la cruz, antes de su muerte, antes de partir, antes de morir, lo que le dijo a su padre fue, Padre, por favor, perdona a esta gente que me ha hecho daño. Perdona a estos que clavaron los clavos en mis manos. Perdonas a estos que lanzaron la lanza sobre mi costado. Perdona a toda esta gente que me negó. Perdona a todos estos que se están burlando de mí. Perdona inclusive, Señor, a este ladrón que está al lado mío y que no hace sino injuriarme. Perdónalo, Señor. No les tomes en cuenta este pecado. Así lo dijo también Esteban. Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, antes de morir, se puso a cuentas. Por eso Lucas capítulo 23, verso 34 dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Jesús aquí nos da una enseñanza bien interesante y es de saldar cuentas. Si tiene resentimiento, salde cuentas con el pasado. Perdone, reciba el perdón y perdónese a sí mismo. Y número 5, esta es la quinta clave que nos va a ayudar a soltar el pasado. Agradezcamos. Seamos agradecidos. Mire, cuesta aceptarlo, pero esa palabra gratitud es una palabra sanadora.
Dele gracias a Dios por la situación difícil que vivió, porque esas situaciones le enseñaron algo en su vida, le formaron en algo en su vida. Pero también dele gracias a Dios por esas personas que formaron parte de su vida. No importa lo difícil que pudo ser la convivencia con esa persona, no importa lo difícil que pudo ser esa persona o el daño que le hizo, cómo lo traicionó. Dele gracias a Dios por lo que le permitió vivir, por lo que pudo aprender. Dele gracias a Dios por la situación que vivió, por todo lo que aprendimos de esas circunstancias. Repito, así hayan sido circunstancias duras, siempre demos gracias a Dios. Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 18, dice que debemos dar gracias a Dios en todo, en todo. Y esa palabra todo es todo. Esa palabra todo incluye darle gracias a Dios por la traición, darle gracias a Dios por la enfermedad, darle gracias a Dios por la quiebra que se tuvo, darle gracias a Dios por esa situación difícil, darle gracias a Dios inclusive por esa persona que le traicionó. Eso es todo. Allí incluye también ese todo. Dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Seamos agradecidos. 5 claves, mi amiga y mi amigo, que nos van a ayudar a superar el pasado. Número 1, discipline sus pensamientos. Número 2, discipline sus palabras. Número 3, cierre ciclos. Número 4, póngase en paz con su pasado. Perdone a los demás, perdónese a sí mismo y reciba el perdón de los demás. Y número 5, sea agradecido por todas las situaciones vividas. Mire, si usted ha caído, si usted ha tenido un momento difícil, entonces levántese, sacuda el polvo de sus pies y tome nuevas actitudes en su vida. Es importante seguir siempre adelante. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses, el texto que leíamos al iniciar la conferencia, nos dice que debemos proseguir hacia la meta, que debemos seguir caminando, que debemos seguir avanzando. Pero escuche esto, cuando usted y yo vivimos en el pasado, cuando usted y yo nos anclamos en ese pasado tormentoso de dolor y de miseria, dejamos de avanzar, nos paralizamos. No sigamos, por favor, masticando y masticando ese pasado tormentoso, porque nos impide caminar hacia nuestra meta. Hay que cambiar. Mire, crea esto. Dios tiene para usted y para mí nuevos comienzos. Dios tiene para nosotros una nueva vida. Dios tiene para usted nuevas cosas. Si sufrimos algún abandono, si sufrimos alguna pérdida, si sufrimos alguna traición, recuerde siempre esto. Dios tiene para nosotros un nuevo comienzo. Puede que nos hayamos equivocado, puede que hayamos fracasado, puede que hayamos cometido errores, pero en Dios siempre hay nuevos comienzos. En Dios siempre hay una nueva esperanza. Puede que hayamos tomado decisiones equivocadas en el pasado y ello nos haya traído muchísimos dolores de cabeza, muchísima tristeza, muchísimo dolor, frustración, pérdida. Pero recuerde siempre esto, en Dios hay nuevas oportunidades. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios que hace cosas nuevas. Recordemos siempre que Dios tiene para usted y para mí un futuro lleno de esperanza. Pero por favor, dejemos de mirar el pasado y extendámonos a lo que está adelante. Recibamos las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. No paremos, sigamos avanzando, aferrémonos al poder de Dios, proyectémonos y busquemos alcanzar la meta que nos hemos trazado. Aunque vengan muchas dificultades, aunque tengamos que librar muchas batallas, aunque hayamos sufrido pérdidas, muchas pérdidas en el pasado, créalo, si estamos al lado de Dios, si soltamos el pasado, ganaremos la guerra, saldremos victoriosos de la situación que hemos vivido. No nos fijemos, por favor, en el pasado tormentoso, sino más bien decidamos mirar el futuro glorioso que Dios tiene para usted y para mí. Recuerde siempre esto, mi amiga y mi amigo. Lo mejor de Dios está por venir.
soltemos el pasado y disfrutemos hoy las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Le invito para que oremos juntos a Dios y allí donde está, dígale: Señor, te doy muchas gracias por este tiempo que me permites orar, compartir y aprender de ti. Dígale: Señor, mira, he querido soltar el pasado, me ha costado tanto hacerlo, Dios, pero hoy te pido que me ayudes. Tu palabra dice que en medio de nuestra debilidad tú nos sostienes y tú nos fortaleces. Dígale: Espíritu de Dios, ayúdame a soltar ese pasado. Y empiece a hacer una oración también de compromiso con Dios. Y dígale: Señor, yo hoy me propongo, hoy hago, Señor, un pacto contigo y te digo: Dios, ayúdame a soltar ese pasado. Y hoy me comprometo, Señor, a disciplinar mis pensamientos. Dígale: Señor, hoy quiero comprometerme contigo a llevar cautivo todo pensamiento a tu obediencia. Dígale: Señor, hoy también quiero comprometerme a disciplinar mis palabras. Señor, que de mis palabras salgan palabras de vida, de bendición, mas no palabras que me sigan atando, anclando a un pasado difícil, tormentoso, a un pasado que roba bendiciones. Dígale: Señor, hoy quiero ponerme en paz con mi pasado. Hoy decido, Señor, perdonar, pero también recibo tu perdón. Gracias porque sé que en tu sangre tengo perdón de pecados. Dígale: Jesús, gracias por derramar tu sangre a mi favor. Dígale: hoy acepto tu sacrificio, hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Pero por favor, Cristo, ayúdame a soltar ese pasado. Ayúdame a perdonar, a recibir perdón. Ayúdame a cerrar ciclos, a cerrar puertas en mi vida, Señor, y entregar ante ti, ante tus pies, esas situaciones difíciles. Ya no quiero seguir atando mi vida y cortando las bendiciones que tienes para mí. Dígale: Señor, te doy gracias por los momentos difíciles. Te doy gracias por aquellas personas que un día me hicieron daño. Gracias porque aún en medio de esa situación pude aprender. Porque maduré, Señor. Yo te doy gracias por ellos. Y dígale al Señor: Señor, hoy decido bendecir a esta persona. Usted que sabe a quién tiene que bendecir. Esa persona que le hice daño, dígale ahora con sus propias palabras, dígale: Señor, yo hoy bendigo a esta persona que me afectó. Bendigo a esta persona que me traicionó, bendigo a esta persona que me robó, bendigo a esta persona que me hizo daño, que me abandonó, que me rechazó. Yo la bendigo, Señor, y deseo que, por favor, las puertas sean abiertas para esa persona y que tú te le reveles a esa persona en salvación y en perdón. Y suelte esa carga delante de Dios. Señor, hoy oro por cada persona que se conecta con nosotros. Gracias porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Puede que nos hayamos equivocado en el pasado. Nos hemos equivocado mucho, Dios. Perdónanos. Pero hoy sabemos que eres de nueva oportunidad. Hoy sabemos que tu brazo está extendido para levantarnos, para hacer cosas nuevas. Y hoy decidimos hacerlo. Hoy decidimos levantarnos y a recibir las bendiciones que tienes para nuestra vida. Gracias porque eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Bendice, por favor, Cristo Jesús, a cada persona que se conecta. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse. Recuerde que si desea contactarse con nosotros, hay 2 números de WhatsApp. Allí están en pantalla nuestros 2 números. Simplemente escríbanos. Eso sí, ténganos paciencia, nos demoramos en responder, pero respondemos. Hay una página web que se llama www.rodrigoriaño.com. Ella le lleva el enlace www.devocionalsenlinea.org. Allí observa todo lo que hacemos, todo lo que estamos haciendo. En estos días voy a colgar más fotos de algunas cosas que hemos hecho para que ustedes conozcan parte del servicio social que también se hace. Y que se hace gracias a muchos de ustedes también. Recuerde también que todos los días compartimos un devocional. Hoy hay un devocional que nos habla de cómo debemos orar. ¿Quiere aprender a orar? En el devocional de hoy enseñamos a orar. Y en el devocional de ayer sábado enseñamos cómo disfrutar la vida.
le invito para que lo escuche y lo comparta. Recuerde que en los últimos 20 segundos del devocional hay un enlace que le permite descargar el audio en MP3 y desde allí compartirlo con todos sus contactos. A ustedes, amigas y amigos, de verdad, gracias, mil gracias por estar siempre conectados con nosotros. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y todos los días a las 10 de la mañana hacemos un tiempo de oración en vivo por usted y por su familia de lunes a viernes. Gracias por acompañarnos. Un abrazo y bendiciones para todos.